Hola, bienvenidos y bienvenidas a otra clase del curso de nivelación en física virtual y asincrónico. En esta clase vamos a seguir en la unidad de cinemática y vamos a ver varios temas: rapidez media, rapidez instantánea, velocidad instantánea, desplazamiento a partir de la gráfica de velocidad versus tiempo y aceleración media. Comencemos por la rapidez media, que es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrerla. Entonces, la rapidez media, como podemos ver acá, será distancia recorrida dividido intervalo de tiempo transcurrido. Por ejemplo, si un auto recorre 150 km en 3 horas, su rapidez media es 150 km dividido 3 horas, el tiempo que tardó, y entonces la rapidez media sería igual a 50 km sobre hora. ¿Significa esto que el auto se movió a 50 km por hora todo el tiempo de recorrido? No necesariamente. Puede haber estado a una mayor velocidad, a una velocidad menor, pero podemos decir que su rapidez media sí fue de 50 km por hora. Para calcular la distancia que recorre ese auto en media hora, podemos usar también la fórmula anterior, despejando la distancia. Entonces, si teníamos que rapidez media es igual a distancia recorrida sobre intervalo de tiempo, podemos pasar el intervalo de tiempo que estaba dividiendo multiplicando a la rapidez media. Y nos queda distancia recorrida igual a rapidez media multiplicada por tiempo. Entonces, d, que es distancia, es igual a 50 km por hora por 0,5 horas, media hora. Y por lo tanto, nos resulta que la distancia recorrida es 25 kilómetros. En cuanto a la velocidad media, tenemos que decir que toda velocidad es una magnitud vectorial. Como sucede con todo vector, entonces, cualquier velocidad va a estar definida por su módulo, su dirección y un determinado sentido. La velocidad media se obtiene también con una división, la división entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo transcurrido. Y por lo general se expresa como con la letra B minúscula, con el subíndice m, y además no nos tenemos que olvidar de la flecha por encima, que representa que estamos hablando de un vector. Entonces, velocidad media sería igual a desplazamiento dividido intervalo de tiempo, y además no nos tenemos que olvidar que el desplazamiento es el vector posición final menos el vector posición inicial. ¿Cuál es la diferencia entonces entre rapidez media y velocidad media? Bueno, primero que nada, que la velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez escalar. Después, su definición, que la velocidad es desplazamiento sobre tiempo transcurrido y la rapidez es distancia sobre tiempo transcurrido. Sin embargo, las unidades van a ser las mismas: longitud sobre tiempo. Una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo. Por ejemplo, metros sobre segundos. Otra diferencia es que la distancia es un valor siempre positivo, y entonces la rapidez, como es distancia sobre tiempo, también siempre va a ser un valor positivo. Como ejemplo, volvamos al caso que vimos en la clase pasada, que es el de la vuelta a la manzana. En la clase anterior encontramos que al dar una vuelta a la manzana, la distancia recorrida es 400 metros y el desplazamiento es un vector nulo. Ahora, usando esos datos, calculemos la rapidez media y la velocidad media de este caso, imaginando que el tiempo transcurrido al dar la vuelta a la manzana fue de 40 segundos. En el caso de la rapidez media, ya sabemos que debemos dividir la distancia sobre el tiempo transcurrido. Entonces nos queda 400 metros sobre 40 segundos, por lo que resulta que la rapidez media es igual a 10 metros sobre segundo. Por otro lado, la velocidad media dijimos que es el desplazamiento sobre el tiempo transcurrido. Como el desplazamiento es un vector nulo y el tiempo transcurrido son 40 segundos, tenemos la velocidad media, recordemos, expresada como vector, como el vector 0 en el eje de las abscisas y 0 en el eje de las ordenadas. Veamos ahora la rapidez instantánea y la velocidad instantánea. En muchas ocasiones, saber la velocidad y la rapidez media no nos alcanza, no nos es suficiente.
Por ejemplo, si quisiéramos saber a qué velocidad iba un vehículo en determinado punto de la ruta, seguramente sabiendo su punto inicial y su punto final del recorrido y sabiendo cuánto tiempo tardó sobre todo ese recorrido, no nos alcance esa información para saber cuál era su velocidad en un determinado punto, porque su velocidad en el medio del recorrido puede haber aumentado o puede haber disminuido. Entonces, para obtener la rapidez y la velocidad justo sobre un instante en particular, bueno, eso lo podemos lograr reduciendo los intervalos de tiempo a intervalos cada vez más pequeños. Si en vez de utilizar como intervalo de tiempo el instante en el que inició su recorrido, el instante final, usamos un intervalo de 1 segundo y calculamos entonces su velocidad con el desplazamiento que tuvo sobre 1 segundo, nos encontraremos con un cálculo de velocidad mucho más preciso. Vamos a ver ahora el desplazamiento y la distancia a partir de la gráfica de velocidad versus tiempo. El área encerrada por la curva, velocidad en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal, nos ofrece el desplazamiento. Entonces, podemos ver acá este gráfico en el que tenemos determinadas curvas que nos van indicando cuál era la velocidad en cada uno de los puntos del recorrido. Si calculamos cada una de las áreas, vamos a obtener el desplazamiento en esos tramos. Ahora, si la curva de velocidad está por encima del eje horizontal, el desplazamiento va a ser positivo, mientras que si está por debajo del eje horizontal, como podemos ver en el área azul, el desplazamiento va a ser negativo. Ahora, si queremos calcular el desplazamiento total, que también se le dice desplazamiento neto, tendríamos que sumar todas las áreas. Recordemos, algunas pueden ser positivas y algunas negativas. En cambio, por otro lado, la suma del valor absoluto de cada una de las áreas va a ser igual a la distancia recorrida. Recordemos que el valor absoluto es una operación que hace positivo cualquier valor, sea de antemano positivo o negativo. Entonces, el área que encierra la parte rosada más el área que encierra la parte azul, ambos valores positivos, si los sumamos obtenemos la distancia total recorrida. Finalmente, para que sea más sencillo calcular el área, podemos dividir los gráficos en secciones y, por ejemplo, dividir la figura que tenemos en rosado en triángulos y cuadrados que sean más sencillos de calcular. Por último, hoy tenemos el tema de la aceleración media. La aceleración es el cambio del vector velocidad a lo largo del tiempo. De la misma manera que la velocidad es la manera en la que cambia la posición, la aceleración es la manera en la que cambia la velocidad a lo largo del tiempo. Y lo que vamos a ver, por lo menos hasta ahora en este curso, es la aceleración media, que se obtiene a partir de una división entre la diferencia de la velocidad y la diferencia del tiempo. Como la aceleración explica un cambio en la velocidad y la velocidad es una magnitud vectorial, la aceleración media también va a ser una magnitud vectorial y como pueden ver acá abajo está dada por el delta velocidad, que es una diferencia entre velocidad final y velocidad inicial, dividido un delta tiempo, que es la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Entonces, al igual que la velocidad, la aceleración es una magnitud vectorial y el área que hay bajo la curva aceleración versus tiempo es la velocidad media. Finalmente, para terminar, vamos a presentar una pregunta de desafío, que es la siguiente. Dos personas fueron del punto A al punto B. Es el mismo caso que en la clase anterior. Si ambos llegaron en el mismo tiempo, ¿quién tuvo una mayor velocidad media? ¿Quién siguió la trayectoria 1? ¿Quién siguió la trayectoria 2? ¿O ambos tuvieron la misma velocidad media? Y por otro lado, ¿quién tuvo una mayor rapidez media? ¿Quién siguió la trayectoria 1? ¿Quién siguió la trayectoria 2?
o ambos tuvieron la misma rapidez media. Nos vemos la próxima clase.